En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con este siguiente tema que se titula Las tentaciones mesiánicas de Jesús. ¿Ok? Para los que tienen el libro, de casualidad, estamos en el capítulo 2 ya del libro de Jesús de Nazaret. ¿Ok? Bueno, recordando un poquito lo que era el bautismo, lo que fue el bautismo de Jesús, recordamos que las últimas palabras fueron que Jesús salió del agua, vino las palabras del Padre, este es mi Hijo amado en quien me complazco, y en eso San Juan toma como conciencia de que, de que, de quién es realmente Jesús, ¿no? Intuye que es y cree que es el Mesías, se dan cuenta por las palabras que da el Padre. Y el demonio, que no lo sabe todo, no es Dios, también en ese momento escuchó aquello. O sea, todos los que estaban ahí, incluyendo al demonio, escuchan, este es el Mesías, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces Jesús, en ese momento que desciende el Espíritu de Dios, baja el Espíritu Santo y Jesús es lleno, totalmente lleno de Espíritu Santo, ¿no? Y en ese momento Jesús es impulsado bajo la fuerza del Espíritu a ir al desierto, ¿no? Así como Jesús fue impulsado a ir al Jordán, al bautismo, porque comenzaría una etapa nueva, empezaría su vida pública, empezaría su misión, la misión que Dios Padre le había encomendado. Entonces, en un sentido muy profundo, podemos ver que nosotros también desde nuestro bautismo fuimos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y nosotros igual podemos tener ese continuo permanecer del Espíritu Santo, dependiendo de nuestra docilidad, obviamente también del estado de gracia, pero de la docilidad, ¿verdad? Entonces, Jesús sale, deja el Jordán, se aleja lleno del Espíritu de Santo y se va hacia el camino, va hacia el desierto, ¿no? Entonces es ahí, con esa compañía del Espíritu Santo, que se va Jesús al monte de donde Jesús recibe esas tentaciones y camina hacia el desierto, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante. Igual que Jesús es tentado, nosotros somos tentados. Entonces, estas tentaciones las vamos a analizar bajo ese enriquecimiento de llevarnos a nuestra propia vida, ¿no? Entonces, nosotros también podemos buscar la presencia permanente del Espíritu Santo para podernos dejar guiar por Él y poder detener las tentaciones del demonio, ¿verdad? Entonces, hay unas palabras que nos dan la confianza. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo en el bautismo y podemos tener esa Pentecostés, esa compañía, las veces que nosotros querramos. Entonces, Jesús en ese momento es impulsado por el Espíritu de Dios al desierto, y él sabe que va a comenzar su ministerio, sabe. ¿Y qué es lo que él hace? Hace oración y hace ayuno. Él se va como a un retiro pensando que Dios lo va a preparar, que Dios le va a dar la fortaleza, el discernimiento, y le va a ir mostrando a través de su oración
ese camino que Dios Padre quiere que Jesús haga. ¿Para qué? Para la salvación de toda la humanidad, para instaurar el nuevo reino de Dios, para instaurar el nuevo pueblo de Dios. Entonces, de verdad que es muy hermoso a las tentaciones, porque como nosotros tomamos fuerza siempre de la vida de Jesús, nuestra fortaleza es mirar cómo Jesús, siendo verdadero hombre, iba también en esa lucha que nosotros también estamos, ¿verdad? Entonces, Jesús llega al desierto y vamos, yo les puse ahí los 3 evangelios donde están narradas. Curiosamente en San Juan no está, ¿verdad? Pero eh, eh, es importante que estas citas ustedes las tengan para que cuando tengan tiempo lean las 3 distintas presentaciones de los 3 evangelistas, ¿verdad? Entonces, nos puede recordar estas palabras que Jesús, así como Moisés, sube a la soledad, ¿no? Cuando han salido ya de Egipto, sube en el monte Sinaí, sube 40 días a orar. Su pueblo está necesitando, están ya cansados, están desesperados, y entonces Moisés sube en esa necesidad de oración. Y eso lo podemos ver en Éxodo 24, 18. Sí me importa mucho que vean, aunque sea unas cuantas citas, porque el padre Carrillo recalcaba mucho que es muy importante como caminar en la Biblia, ¿no? Aprender a caminar en la Biblia, para que ustedes después lo puedan hacer. Entonces, les he puesto muy pocas citas, nada más para que si nos dé tiempo como de revisar lo más importante. Entonces nos vamos a ir a Éxodo 24, 18. ¿Ok? Dice, Moisés penetró en la nube y subió al monte y permaneció ahí durante 40 días y 40 noches. ¿Sí? Moisés sube, pueden subrayar eso porque es importante. Ustedes van a ir subrayando su Biblia, agárrense un color rojo normal, y con eso vayan. Yo, por ejemplo, hago un bicolor que tiene azul y rojo, lo muy importante con rojo, cuando hay textos que son buenos, los pongo con azul y así ustedes podrán ir sembrando, localizando los tesoros de la Biblia, ¿no? O sea, ya están ahí, entonces con el color ustedes los van a distinguir. Bueno, Jesús ya va, ha sido lleno, como los profetas, lleno del Espíritu Santo, va a comenzar una nueva misión y quiere servir a Dios en ese conocimiento de la voluntad de Dios. Y se va al desierto. Nos vamos a ir ahorita al Evangelio de San Marcos primero para leer ahí estas tentaciones. Fíjense que eh, vamos a leer nada más en Marcos y en Lucas. No voy a leer Mateo ahora, pero Mateo, perdón, no voy a leer, perdón, vámonos a Mateo, no voy a leer ahorita Marcos. Mateo y Lucas sintetizan, digamos, el momento de las tentaciones solo en 3 tentaciones. Pero nosotros podemos reflexionar. ¿Ustedes creen que el demonio solamente tentaría a Jesús 3 veces durante 40 días? Pues no, el demonio nos tienta todos los días, todo el tiempo. Pero es importante recalcar esto porque tanto Mateo como Lucas han hecho una síntesis de lo más importante y como subrayando algo que era crucial para la misión de Jesús como Mesías y como siervo de Dios, ¿no? Entonces, ellos enumeran 3 tentaciones, pero realmente podemos por lógica saber que Jesús, al igual que nosotros, y más Jesús, y más el demonio que intuye en el desierto, intuye en el Jordán, escucha las palabras de Dios Padre y dice, este es el Mesías, pero él lo ve como ese Mesías esperado que está en Isaías y que será un hombre, ¿no? Un hombre como nosotros, y entonces el demonio no está consciente
de que Jesús es la segunda persona divina encarnada, porque Él no lo sabe todo. No se hubiera atrevido a tentar a Jesús si Él supiera que era el mismo Dios. Pero Jesús, siendo verdadero hombre y verdadero Dios, el demonio sabe perfectamente que esperan un Mesías y que será un hijo de hombre, como nosotros. Y entonces, al oír esas palabras en el Jordán, dice, este es el Mesías. En este me voy a dedicar a destruirlo. ¿Por qué? Porque si es el Mesías, yo voy a destruir su plan desde el principio. El único que puede leer nuestro pensamiento, el único que puede ver todo nuestro futuro es Dios. Nada más. El demonio nos tienta conforme a lo que va viendo de nuestra vida y descubriendo y los permisos que nosotros le damos a entrar en nuestra vida. Pero si él hubiera sabido que Jesucristo, que ese Jesús era la palabra, el verbo de Dios encarnado, nunca se hubiera atrevido a tentarlo, ¿verdad? Entonces, el demonio sabe perfectamente, este es el Mesías, y entonces va a tentarlo. Y ahí vamos a entrar ya en las primeras tentaciones, ¿no? Vamos a hacer un recuerdo. En la Biblia, ¿cuál es la primera tentación que leemos? No de acuerdo a cómo fue escrita, sino cómo está puesta. Empezamos con el Génesis, ¿verdad? No quiere decir que fue el primer libro que se escribió, de hecho fue de los últimos, en el siglo IV antes de Cristo, pero en el Génesis, donde se narra el principio, que la creación que Dios hizo, ¿no? Encontramos con la tentación en Adán y Eva. El demonio ve que Dios está haciendo una humanidad y que esa humanidad está viviendo en paz, y esa es la creación que Dios ama, esa humanidad que está naciendo, comenzando, que Dios ha hecho una creación y se ha complacido en hacer el hombre a su imagen y semejanza. Y va a haber una humanidad, por tanto se van a procrear y está germinándose una nueva humanidad. Y entra el demonio a destruir esa nueva humanidad que están haciendo. Y entonces tienta a Adán y Eva. Y caen, y caen. Y después pasa el tiempo, Moisés está en el desierto con el pueblo de Israel, el pueblo ya está cansado y empiezan ellos a buscarse diosesitos, ¿verdad? De tal manera, al grado que cuando baja Moisés ya hayan hecho hasta un becerro, pero ahora no nos vamos a meter ahí. Moisés sube y estando allá en oración y en ayuno, tiene un diálogo con Dios, ¿verdad? Tiene un diálogo con Dios. Y en ese momento es un momento importantísimo en la historia de la salvación, porque ¿qué va a pasar? Ese pueblo sacado de la esclavitud va a entrar a la tierra prometida. Va a nacer ese pueblo, una generación nueva de la tierra prometida, en la tierra prometida, ¿no? Igualmente, el demonio entra y mientras Moisés está en el monte haciendo oración y en ayuno, el demonio aprovecha para tentar a todos los que estaban ahí, que venían de la esclavitud de Egipto. Y de tal manera que los hace, ¿verdad? Los induce, los confunde, porque eso hace el demonio. ¿Y qué hacen? Hacen un becerro de oro y empiezan a adorarlo. Pero a pesar de esos pocos o muchos que hicieron eso, el pueblo entra a la tierra prometida y se cumple el plan de Dios, ¿sí? Y luego viene Jesús, entra al desierto, sube al monte y ahí recibe las tentaciones contra su mesianismo, contra el plan divino. ¿Por qué? Porque Jesús viene a instaurar igualmente una nueva alianza, un nuevo pueblo
que es el nuevo pueblo de Israel, que somos nosotros, y va a comenzar a instaurar el reino de Dios. Y entonces el demonio ha intuido que ese es el Mesías. Y dice, yo voy a destruir el plan de Dios, como lo hice con Adán y Eva, como lo hice con los israelitas en el desierto, y voy a destruirlo desde el principio. Entonces, se va tras Jesús, ¿verdad? Va tras Jesús. Entonces, bueno, nosotros en nuestra vida somos tentados todo el tiempo por el demonio. Jesús, ¿de qué va a ser tentado? Va a ser tentado en contra de su misión, de la voluntad de Dios. Va a ser tentado en contra del plan divino. Igual que nosotros, cada día podemos analizar qué tentaciones tuvimos que van en contra de nuestra misión, en contra del plan que Dios ha tenido para nosotros y su voluntad para nosotros. Y de esa manera podemos encontrar muchísimas veces que hemos sido tentados y que hemos creído más en la mentira del demonio o en la tentación del demonio, o hemos caído más que en esa guía del Espíritu Santo para que se cumpla el plan divino, ¿verdad? Y que esas tentaciones al demonio lo que le importa es que cada uno de nosotros no cumplamos con el plan que Dios tiene para nosotros. Y es donde Él ataca, en tu misión, en tu ministerio, en lo que tú tienes que hacer conforme al plan de Dios, ¿sí? Y por eso tenemos que estar muy alertas en que no permitamos que Él logre confundirnos, ¿verdad? O más bien movernos, distraernos de nuestra misión, llevarnos para otro lado, ¿verdad? Entonces, a la salida de Jesús en el bautismo, hay una reacción de San Juan Bautista y sobre todo de él, de quién es Jesús, ¿verdad? Y por eso le dice, no, por favor, tú bautízame a mí. Pero realmente era ese momento grandioso en el que todos los que estaban ahí, al escuchar esas palabras, supieron quién era, o aquellas palabras estaban diciendo quién era Jesús, ¿verdad? Entonces, y perfectamente lo entendían, porque es lo que está en Isaías, ¿verdad? En Isaías. Y entonces, todo el relato de Isaías, que lo leímos en las clases pasadas, de quién será el Mesías, está muy bien descrito. De hecho, lo leemos los Viernes Santo, ¿no? Que es toda la pasión, ¿no? Y hay algunas guías que dicen, no le quebrará ningún hueso, será traspasado, ¿verdad? Será ultrajado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el demonio escuchó, eso. Ah, pero el demonio, como no es Dios, no sabía que iba a resucitar y que iba a vencer. No sabía, ¿verdad? Que el demonio no puede ver el futuro. Pero sí en ese momento se percató y dijo, este es el que está descrito, porque el demonio sabe que la palabra de Dios se cumple. Y el demonio dice, este es el que va a ser el Mesías, lo voy a tentar desde ahorita, en su misión y en su servicio, ¿sí? Él le pone tentaciones para que la misión de Jesús no sea de servicio, sino sea de soberbia. Y la misión de Jesús era de humildad y de misericordia, ¿verdad? ¿Hacia dónde tira sus lanzas el demonio? A destruir el plan de Dios, a destruir el plan de Dios. Entonces, nosotros vamos a leerlo, vamos a leer las tentaciones. Vamos a leer ahora Lucas y Mateo, pero vamos comenzando por la primera tentación, ¿verdad?
teniendo muy en cuenta esto que acabamos de ver, cómo se opone lo que el demonio le dice al mesianismo de servicio, de humildad, de santidad de Jesús y sobre todo de amor a la humanidad, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a Lucas 4, Lucas 4, 13. ¿Okay? ¿Sí? Lucas 4, bueno, no, nos vamos a ir un poquito más arriba. Lucas 4, un poquito más arriba, porque ya el 13 ya son es el final de las tentaciones, pero empezamos en Lucas 4, sí, lo puse bien, Lucas 4, del 1 al 13. Vamos, voy a leer. Jesús lleno de Espíritu Santo, esto es importante que lo subrayemos. ¿Por qué Jesús pudo vencer las tentaciones? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo podemos vencer nuestras tentaciones? Confesándonos, comulgando y llenándonos del Espíritu Santo. Se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. El verbo conducido es de alguien que es obediente a Dios. Cuando nosotros nos dejamos conducir por Dios y no decimos, no, es que yo creo esto, yo creo aquello, sino en oración discernimos qué debemos hacer, somos también conducidos. Aquí Jesús fue conducido porque él estaba en esa docilidad. Ese verbo es muy importante, ¿no? Fue conducido por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de esos días, de ellos, sintió hambre. Subrayen, sintió hambre. ¿Por qué? Ahí vemos la naturaleza humana de Jesús. Cuando podemos dimensionar en varias partes de la Biblia donde Jesús tuvo sed, Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, porque era verdaderamente hombre, ¿verdad? Entonces, el diablo le dijo, fíjense cómo el diablo en esa maldad de astucia lo tentó cuando estaba con hambre, en un momento que Jesús podía ser más frágil, ¿verdad? Y esto viene muy al caso con nosotros. ¿Cuándo nos tienta el demonio? Cuando somos más frágiles. Por eso San Pablo dirá, cuando no soy nadie, soy todo. Cuando dejo que Dios sea el que llene mi vida y yo no soy nada, entonces Dios se manifiesta grandemente en ti. Y entonces en ese momento que Jesús, claro que tenía hambre. Hay personas ahora que yo admiro, yo nunca he podido hacer el ayuno de 40 días, pero claro que al final deben tener hambre. Sin embargo, tienen la fortaleza del Espíritu Santo para hacer el ayuno. Y entonces, con la fuerza de Dios, sostienen la tentación de hacer el ayuno por un día, por 3 días, cada viernes, cada miércoles y viernes, como lo pide la Virgen. Pero ¿qué es lo que les da la fuerza? Que están llenos de oración. Si no, no podrían. Y entonces pueden hacer el ayuno. Entonces Jesús sintió hambre, sí. ¿Por qué? Porque era verdadero Dios. Y entonces el demonio le da una palabra de reto. Si de verdad eres, compruébamelo, ¿verdad? Es lo que le está diciendo, lo está retando. Si es que esto es cierto, si lo que oí en el Jordán es verdad, demuéstramelo. ¿Se acuerdan cómo tentó a Adán y Eva? Es la misma tentación de soberbia, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, utiliza el don que Dios te dio para tu propio provecho, para para tu propio beneficio, para hartarte tú. Yo soy gobernador o presidente. Pues utilizo ese servicio para hacerme rica. O póngale el ejemplo que quieran. Es aquello que Dios te ha dado, especialmente el don que Dios te ha dado, que lo utilices para tu satisfacción, para enriquecerte, para lo que ustedes quieran, para enorgullecerte de ti misma, ¿sí? Para tu satisfacción personal.
Entonces, el demonio está diciendo, demuéstrame que eres Dios. Dios todo lo puede. Fíjense cómo el demonio sabe perfectamente quién es Dios. A ver, dile a esas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? Está tocando su debilidad de que tiene hambre. Como hombre, sí, tiene hambre. Pues no debilidad, digamos, ese momento duro de Jesús, que tiene hambre como hombre, pero Jesús dice, bueno, ahorita ya voy a bajar y ahí en Jericó voy a encontrar muy buen pan. No pasa nada. Ahorita estoy alimentando mi alma. Ahorita no necesito, no quiero ese pan. Quiero alimentar mi alma para poder servir a Dios, entender cuál es el plan que Dios tiene para mí, para que yo lo cumpla. Y ahorita mi alimento es mi oración, ¿verdad? Y entonces Jesús no cae. Él dice, sí, yo tengo dos vidas. Atrás de eso podemos ver dos vidas. Todos nosotros tenemos dos vidas, ¿verdad? La vida humana y la vida eterna, ¿verdad? Y aquí se ven las dos vidas, ¿sí? Jesús está alimentando su vida eterna. ¿Y qué dice? Mi vida humana no voy a alimentar, no es necesidad ahorita. Esa puedo hacerlo después, pero ahorita voy a alimentar mi vida divina. Y por eso Jesús le responde, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Quiero que miren al lado de sus Biblias y debe decir DT 8.3, que quiere decir Deuteronomio 8.3. Sí, bueno, en Deuteronomio 8.3 está escrito, y por eso está escrito con otra letra. Siempre que quieran buscar el sustento de ese pasaje que está escrito con otra letra, quiere decir que son palabras textuales que están en el Antiguo Testamento, y ve la referencia, Deuteronomio 8.3. Jesús le respondió, está escrito, ¿en dónde? En Deuteronomio 8.3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo Jesús? Tú me estás tentando porque sabes que yo tengo hambre, pero esa hambre la puedo saciar después. Ahorita mi hambre es de oración. ¿Alguna vez han sentido hambre de oración ustedes? ¿Verdad que sí? Hay momentos que dices, tengo que ir a misa, tengo que ir a misa, tengo que ir a misa, ¿no? Así, en ese momento, Jesús no, se ven las dos vidas que tiene Jesús. Y Jesús recalca, ahora estoy alimentando la otra vida, la humana. Ahorita bajo a Jericó y voy a encontrar pan, ¿verdad? Los teólogos y los historiadores han localizado el monte de las tentaciones muy cerquita de Jericó. No, no hay certeza, ¿verdad? Pero ahí lo ubicaron, ¿verdad? Es la tradición que ahí está el monte de las tentaciones. El diablo lo llevó luego. Pero espérenme. Sí, primera tentación, sí, ya les di las dos citas. Muy bien. Bueno, por último, ya nada más en la primera tentación. ¿Esta tentación de qué tipo es? Es una tentación de egoísmo y soberbia. Me voy a satisfacer a mí porque yo tengo este don y es mi don, es mi capacidad. ¿Por qué no voy a, qué me cuesta hacer estas piedras pan y comer? No me cuesta nada. Pero no es una tentación profundamente en contra de la misericordia de Dios y en contra de la humildad. Es una tentación que va directo a atacar el mesianismo de Jesús y le propone más bien utiliza lo que tú eres, porque eres un elegido de Dios, eres el hijo de Dios, para tu satisfacción, para tu propio provecho, para sacarle jugo para ti, para que te sirvas a ti mismo. Él se iba a servir pan a sí mismo, ¿verdad? Él no iba a repartir el pan como lo hizo en otra ocasión. Iba a utilizar el pan para sí mismo nada más, pensando en sí mismo, no pensando en los demás.
no le costaba nada. Pero ¿qué era lo grave? Que atrás de eso, Jesús, si hacía aquello, daba la espalda a su mesianismo de humildad y de servicio. Entonces, esta primera tentación es una tentación que lo hacía romper su ayuno, lo hacía satisfacerse a sí mismo, ser egoísta, lo hacía además ser soberbio. Yo puedo hacerlo, ¿por qué no lo hago? Si yo soy re bueno para todo, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos que distinguir cuáles son nuestras caídas en la primera tentación. ¿Cuántas veces yo hago algo solo pensando en que a mí me parece bien eso, o a mí me gusta eso, o yo quiero eso? Es una tentación que se da muy fácil en las familias, ¿no? Es como una tentación fácil de que el demonio nos tiente por ahí, ¿verdad? Y en cambio, cuando nosotros pensamos, o en la comunidad, ¿no? Cuando pensamos más en la comunidad, llámese familia, llámese comunidad parroquial, lo que sea, cuando pensamos más en todos que en mí, estoy deteniendo esta tentación. Pero si de pronto empiezo yo a hacer aquello que a mí me va a hacer poderosa o a mí me van a reconocer, ya caí en la primera tentación. Ay, a mí no me importa que los demás estén bien. Yo quiero estar muy bien. A mí no me importa que la comunidad crezca. Yo quiero, ¿me entienden? Es muy evidente si la llevamos a nuestra vida. Cuando nosotros pensamos en plural, y el padre Carrillo decía mucho, nunca, nunca hagan una oración individual. Si piden, por ejemplo, te pido, Señor, por mi hijo que necesita un buen trabajo, inmediatamente extiéndanla. Y por todas las madres que oran por sus hijos que no tienen trabajo, y por todas las personas, padres de familia que no tienen trabajo, y por todos los que necesitan trabajo en el mundo. Ya es otra cosa, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque ya no estás orando para ti, estás orando porque nos interesa que todos tengan trabajo, ¿no es cierto? Porque todos, si lo merecemos, todos somos hijos de Dios, todos necesitamos comer, pero ya tu oración se extendió al plan divino. El plan divino es que todos estemos bien. Entonces, cualquier cosa que pidan, pónganle la extensión, cualquier cosa, ya les di un ejemplo, ¿verdad? Pero esta tentación es muy clara y es una tentación muy común, que pasa, que el demonio nos asedia verdaderamente con esto, nos molesta con esto, mucho cuando estamos trabajando para comunidad o en la familia o cuando estamos en grupos, ¿verdad? Entonces hay que cuidar, cuando estamos en una comunidad, siempre mirar al bien de la comunidad, porque somos una célula de esa comunidad y extendámoslos a la iglesia. Somos una célula de la iglesia. ¿Qué le hace bien a mi iglesia? Y eso que hace bien a mi iglesia, yo lo debo hacer. ¿Qué quiero para mi iglesia? Que crezca, que sea poderosa como Dios la planeó, que todos amen a Dios, que todos adoren. Entonces trabajo para la iglesia, para que se cumpla el plan en la iglesia. Oye, pero tú haces bien poquito. Sí, pero eso no importa. Ese poquito se junta con el de mi otra amiga, de otro, y se hace un gran trabajo, ¿no? Como este maravilloso que hacen aquí en Frisidín, sin duda. Bueno, vámonos ahora a la segunda tentación. Esta segunda tentación la volvió a recibir Jesús muchas veces en su vida, pero de manera crucial en Getsemaní. Pero vamos a leerla. Dice, el diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante los reinos de la tierra, ¿verdad? Vamos a ver. Nosotros podemos imaginarnos que esto fue una tentación espiritual. O sea, no es que tomó a Jesús hombre y lo llevó a ver los reinos. ¿De acuerdo? ¿Sí?
sino es una tentación que viene de adentro. Es una tentación espiritual, ¿verdad? Y entonces nosotros, cuando hacemos nuestro examen de conciencia, que podemos hacerlo diario si se puede, o por lo menos cuando nos confesamos, yo creo que podemos enumerar muchas tentaciones espirituales internas que el demonio nos pone, ¿verdad que sí? Y estas tentaciones a veces son continuas, sobre todo si estamos muy alejados de la iglesia, ¿no? Es más. Por eso nuestra protección, pues, es la Eucaristía, es la misa, ¿no? Entonces, es una, es una tentación que va interna, que va contra el mesianismo, ¿sí? El mesianismo, porque el Mesías sería el que instauraría el reino de Dios, ¿verdad? Entonces es una tentación contra el reinado de Dios en la tierra. El diablo le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me lo han entregado a mí y yo se los doy a quien yo quiera. ¿Sí? Imagínense la mentira que hay aquí. ¿Quién creó todo lo que hay? Dios. Es una tentación que nos recuerda también la mentira que le dijo a Eva. Tú te volverás como Dios si comes de este árbol. Y aquí viene la mentira. Y miren que está al lado, Jeremías 27:5, ¿sí? Yo se los leo, pero si puede, o sea, yo lo tengo aquí apartadito, Jeremías 27:5. Y Jeremías dice, ay, se me movió mi papel, ¿dónde está Jeremías? Y Jeremías, aquí está, no, Jeremías tiene le dice Yahvé, yo he creado todo lo que hay, a mí me pertenece, es mío y yo se lo doy a quien yo quiera. Luego hay otra cita ahí también que dice Deuteronomio, que no la vamos a leer ahorita, no la vamos a leer. Pero en Jeremías, anótenla y ya la leen con calmita, ¿ok? ¿Por qué? Porque le está mintiendo. ¿De quién es la creación? Y pueden leerlo en Génesis, ¿verdad? Génesis 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, ¿quién es el dueño? Dios, no es el demonio. Y luego, bueno, ya viene toda la descripción en Génesis, ¿verdad? Pero lo que es muy importante es recordar que el profeta es instruido por Dios y le dice Dios, le dice Yahvé al profeta, yo soy el creador de todo cuanto existe y yo se lo doy a quien yo quiera. ¿Ok? Entonces, esta segunda tentación es una tentación profundamente de mentira. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha engañado el demonio con mentiras? Muchísimas. Por ejemplo, aquí tengo, le voy a leer Jeremías. Jeremías 27. Esto dice Yahvé Seboat, el Dios de Israel, esto diréis a vuestros señores. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que hay sobre la faz de la tierra, con mi poder, con mi gran poder y mi tenso brazo, y lo di a quien me plugó. Si buscamos otro texto bíblico, si seguimos leyendo el Génesis, ¿a quién se lo dio? A la humanidad. Nos los dio para que lo cuidáramos. Pero el dueño, ¿quién es? El dueño es Dios. Nosotros nos los dio a administrar, nada más, administrar, ¿sí? Y esa administración la tenemos que hacer de acuerdo a qué? Al plan de Dios, ¿verdad que sí? No es que a mí se me hace, yo creo, sino que Dios dice cómo debemos cuidar su creación, ¿no? Ese gran regalo que nos dio a administrar el Señor, ¿no?
Pero esta tentación, como Jesús le ha contestado al demonio con la Sagrada Escritura, como Jesús le ha respondido con palabras de Yahvé, entonces el demonio dice, siempre el demonio es una copia falsa de Jesús, de Dios. Siempre utiliza lo de Dios, pero lo destruye y lo utiliza para destruirnos. Entonces le dice, toma el Salmo 91, el demonio, y con ese salmo lo tienta. En el versículo 10, 11 y 12, 11 y 12, dice que él ordenará a sus ángeles que le guarden en todos sus caminos. Te llevarán a ellos en sus manos para que no tropiece en piedra, para que en piedra no tropiece tu pie. Y Perdón, entonces hermanita el Rocío, demonio, perdón, hermanita Rocío, soy entonces Mariela. por ahí Em, sus, Quería perdón, decirle una cosita, hermanita Rocío, soy Mariela, quería decirle una cosita. Quiero saber dime. si a lo mejor yo copié mal cuando me pasó, porque la referencia de la segunda tentación es Jeremías y acá la tengo en la tercera tentación. Digo porque los O yo te hermanitos lo están puse mal. buscando, los, Jeremías es segunda tentación. por eso, usted me la pasó como tercera, por eso eso Qué estaba pena. Bueno, chequeando. lo corregimos y te lo mando bien. ¿Sí? Bueno, bueno, Perdona, perdona. Ay, no, pero tienes razón. Eso está en Jeremías, pero también, pero es que es otra cita, Mariela. está bien, perfecto, hermana, yo Bueno, para pero no, las revisamos. bien, Este, gracias, hermana. sí, Disculpe que la interrumpí, pero tenía miedo no, de no, haberme... no, hiciste muy bien, no te preocupes. Entonces, Jesús, él toma, un texto bíblico que es el Salmo 91, 11 y 12, y le dice a Jesús, esas palabras las utiliza y entonces le dice, le da la segunda tentación, bueno, ahorita la leemos, y le dice, es una tentación de vanagloria, los ángeles te van a servir. ¿Y qué le responde? ¿Qué responde Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y dónde está eso? En Deuteronomio 16. ¿Sí? Esa es la respuesta, está en Deuteronomio 16. No tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación ¿cómo les puedo decir? Es la radiografía de todo el New Age y todos los que, ¿por qué? Porque nosotros cuando o sea, en vez de adorar a Dios, adoramos o creemos en cualquier otra persona, en cualquier otra energía y todas esas cosas que están fuera de Dios, es esta tentación. Nosotros, cuando toda nuestra esperanza la ponemos en Dios y que no existe nada más que ese acogernos a lo que Dios ha planeado y como Dios nos va a proteger y a curar, ¿no? Voy a volver a leer la tentación. Estamos en Lucas 4 y la segunda tentación es que la moví, ya. Lo llevó, te daré todo el poder y la gloria en estos reinos porque me han entregado a mí y yo se los doy a quien quiera. Y ahí viene lo que quiero que subrayen. Versículo 7, subrayen. Así que si me adoras, todo esto será tuyo. Mentira, ya leímos que es de Dios. Pero ¿cuál es la condición? Que me adores. ¿Sí? Cuando el demonio así nos engaña. No, tú mejor ve con el que da energía, con el brujo, con el ponte la piedrita, ¿sí? ¿A quién estamos adorando? No es a Dios. Estamos poniendo toda nuestra esperanza en cualquier cosa que quieran del New Age, cualquier cosa que de nuevo no tiene nada, es más antiguo que nada, ¿verdad? Pero es esa tentación de yo creo en Dios, ay, pero por si las moscas,
pues voy a ir con el que me hace la limpia y voy a ir con el de la energía y con los imanes y con esto y con aquello. En ese momento ya no estamos más que, o sea, más bien estamos adorando al demonio porque estamos confiando en el poder del maligno y no en el poder de Dios. Es una tentación fuertísima, fuertísima. ¿Por qué? Porque es muy común y muy fácil que caigamos, muy, muy fácil, ¿sí? Y ya ahora hay hasta cosas que hasta mueves muebles de la casa para que la energía, o sea, todo lo que no es de Dios son cosas que el demonio ha puesto para que le adoremos. Y aquí lo que es, lo que Jesús hace es parar la tentación con estas palabras, ¿no? Así que si me adoras, todo esto será tuyo. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. ¿Qué está escrito al lado? Deuteronomio 6:13. Ahí está. Esa respuesta, si ustedes se fijan, está escrita con letra diferente en sus Biblias. Jesús toma esas palabras directas del Deuteronomio, que son las palabras que Moisés le da, que Dios le da a Moisés. ¿Sí? Es el primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. ¿Por qué solo a Él? Porque los israelitas ya estaban adorando un becerro de oro y un montón de cosas, y un montón de deidades de los poblados alrededor de ellos, que empezaron a conocer cosas después, años después. Pero en ese momento ya le habían dado la espalda a Dios, ya estaban haciendo adorando a un becerro, no a Dios. Entonces, esta tentación la tiene Jesús muy fuerte otra vez en Getsemaní. Jesús sabe lo que va a sufrir y en ese momento siente gran dolor, tanto que suda sangre. Y en ese momento le dice, Padre, aparta de mí este cáliz. Pero luego viene lo más grandioso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros también. Señor, yo no quiero pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es ahí donde nosotros volvemos al plan de Dios. Y aunque nos duela aquello, lo hacemos, ¿verdad? Entonces aquí esta tentación es una tentación de soberbia, ¿sí? Yo decido han oído gente que dice, yo soy católica o yo creo en Dios, pero no me confieso, pero, o sea, pero yo decido como Dios qué hago y cómo me gobierno. ¿Quién es el Dios? Yo, ya Dios ya lo sacaste, ¿sí? Bueno, me voy a la tercera tentación. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, bueno, tercera tentación. En esa tentación es igual una tentación interna, espiritual. Obviamente no llevó a Jesús, hombre, y hasta arriba del templo, pero entendemos que esta tentación es, ¿a dónde lo lleva? Al lugar más santo, 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 arriba del templo, ¿sí? Y ahí lo pone en el alero, o sea, en donde puede ver todo. Y le dijo, si eres, otra vez viene el reto, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. O sea, tienta a Dios, ¿sí? Es una tentación muy fuerte de soberbia. No es que yo sí puedo hacer esto sola, yo sí lo puedo hacer. ¿Les ha pasado? Y al fin que Dios está de mi lado y me va a ayudar. Son decisiones temerarias, pero además es una tentación profunda de soberbia, ¿sí? Y entonces le dice, aviéntate, no te va a pasar nada, porque si tú eres el Hijo de Dios, mira, los ángeles te van a recoger, no te va a pasar nada. Pero como no te va a pasar nada, ¿qué va a pasar después? Todo el mundo va a decir, wow,
wow, wow, ¿no? El demonio lo está invitando a un mesianismo de orgullo, de que todos digan, mire, se tiró y no le pasó nada, porque Dios no lo permitió, porque lo cacharon los ángeles, no le pasó nada. Está tentando el demonio al Mesías humilde y de servicio y le está ofreciendo un mesianismo de vanagloria, de orgullo, de soberbia y obviamente de que todo mundo lo honre, ¿no? Le haga caravanas porque se tiró del alero y no le pasó nada. ¿La ven? ¿Ven la tentación? Y entonces le dice Jesús, porque, perdón, no la terminé la tentación. Le dijo, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. ¿Sí? Entonces, fíjate que sí, teníamos razón, el Salmo va en el 91, tenemos que arreglar las citas, pero luego las arreglo. Vean lo que está escrito al lado, Salmo 91, 11 y 12. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué dice en ese salmo? No vas a caer porque Dios no lo va a permitir. Pero ¿qué está haciendo el demonio? Enredarlo para que él se engolosine con ese reinado de soberbia y ese reinado de vanagloria, ¿sí? Y esa es una tentación también muy, muy común en la que podemos caer todo el día, ¿sí? Que es que me reconozcan a mí mi trabajo, que yo sea la que la comunidad le reconozcan su trabajo, ¿sí? Entonces, no trabajo para la comunidad, ya sea familia, ya sea comunidad religiosa, iglesia. No trabajo para servir a la comunidad. Y mejor que nadie se dé cuenta para que Dios me lo pague. ¿Trabajo para qué? Para mi vanagloria. Es una tentación súper común y fácil, ¿verdad que sí? Y entonces le respondió Jesús, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Ahora, yo quiero que nos vayamos a nada más al fin de las tentaciones en Mateo 4:11. Esto es muy importante. Jesús le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? No quiero yo un mesianismo de vanagloria. Yo quiero un mesianismo de misericordia, de humildad y de servicio. Vámonos al versículo de Mateo, desde el versículo 9. Y le dijo, no, perdón, sí, al versículo 11. El diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Acuérdense que los ángeles no es precisamente que hubiera ángeles, sino son mensajeros de Dios, ¿sí? Son los conductos que Dios utiliza para protegernos, para darnos algo, y muchas veces o todo el tiempo nos llegan bendiciones de Dios a través de distintas personas, ¿verdad? Que en ese momento sirven a Dios, ¿verdad? Entonces no se imaginen que el ángel llegó y le dio de comer a Jesús. No, no, Jesús bajó a Jericó y tuvo todo aquello que necesitaba para satisfacer su cuerpo. Y si me regala nada más un minutito, quiero que leamos en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 12. Nada más, ya después ustedes lo leen completo, ¿ok? Ya después leen ustedes completas las tentaciones. En el capítulo 1, en el versículo, en el versículo 12, vamos a tener Marcos 2, 1, 1, 12, ¿ok? Dice, está acá, 12, tentaciones. Bueno, es 1:12, ahí comienzan, pero vamos a leer nada más lo último. El tiempo, perdón. A continuación, el espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí durante 40 días,
siendo tentado por Satanás, estaba entre animales del campo y los ángeles lo servían. Marcos hace un cuadro como que nos quiere recordar el paraíso terrenal, ¿verdad? Como que hace un recuerdo de cuando en el paraíso todo era paz. Para mí es muy importante que ustedes vean esto, porque así nosotros podemos enriquecer las tres tentaciones, ¿sí? Ahora, por último, aquí en Lucas, termina, no tentarás al Señor tu Dios, y acabadas las tentaciones, el diablo se alejó hasta el tiempo propicio. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le dice, no, tú no vas a sufrir, tú no, tu mesianismo no es de sufrimiento? Y al mismo que le había dicho Pedro, eso que me has dicho no te viene de ti, sino de mi Padre, cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. A ese mismo Pedro, cuando Pedro le dice, no, tu mesianismo no es de sufrimiento, a ese mismo Pedro, Jesús le dice, retírate de mí, Satanás. Y esas palabras que Jesús usó son las que nosotros tenemos que usar cuando sintamos una tentación. Tal cual, así nos decía el Padre Carrillo, cuando sientan ese ataque, retírate de mí, Satanás, hacen un Padre Nuestro, un Ave María, y verán que inmediatamente se va. Y lo último que dice aquí de Lucas, dice, hasta el tiempo propicio. O sea, hasta después, al ratito, o sea, quiere decir que Jesús, como hombre, siguió recibiendo muchas tentaciones, como nosotros. Pero ¿cuál es la palabra fuerte para alejar, como Jesús le dijo a Pedro? Retírate de mí, Satanás. Punto. No, con el demonio no se dialoga ni nada. Se le da una orden en la fe y pueden hacer una oración de San Miguel Arcángel. Bueno, con esto termino porque nos falta hacer la oración y la próxima vez hacemos la actualización. ¿Ok? Y les mandamos, ahorita voy a corregir las citas y se las mandamos y las ponemos en el chat. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú quisiste tú quisiste someterte a la tentación, pero saliste victorioso de ella. Tú eres para nosotros el ejemplo. Te pedimos, Señor, tu protección constante para salir victoriosos en las tentaciones que nos acechan a lo largo de la vida. Padre, elevamos confiadamente hacia ti nuestra plegaria. No nos dejes caer en las tentaciones y líbranos del maligno. Amén. Ahí dice del mal, pero cuando el Padre Carrillo nos explicó el Padre Nuestro, nos dijo, la traducción en español es el mal, la tradujeron así, pero si ustedes lo ven en otras lenguas, es el maligno, tal cual. Cuando ustedes hagan el Padre Nuestro, díganlo como lo dijo Jesús. Líbranos del maligno. Yo hasta le pongo y de todas sus acechanzas. Bueno, les mando un abrazo.